Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta séptima semana, en la cual estaremos desarrollando temas de suma importancia. Para ello, le invito a que me acompañes en estos próximos minutos. Muy bien, jóvenes, en esta semana vamos a ver entonces sobre el tema de inscripción en el registro de las personas jurídicas. Esto es el paso 3, a su vez también estaremos viendo el paso 4. Pues bien, la pregunta es, ¿cómo me inscribo en el registro de las personas jurídicas? ¿Qué hago? Bueno, hay dos tipos de distintos de personas o el registro de personas jurídicas empresariales. Por un lado tenemos el registro de sociedades y por otro lado también tenemos el registro de la empresa individual de responsabilidad limitada. ¿Cómo me inscribo entonces en el registro de las sociedades? En primer lugar, yo debo contar algunos requisitos básicos para el registro de sociedades. Primero, hay que contar con el formato de solicitud de inscripción debidamente llenado y suscrito, o por decirlo así, firmado, por cierto. El segundo paso es hay que contar con el copia simple del DNI, en este caso del titular o del representante legal de la empresa o de la persona jurídica. Asimismo, como tercer requisito, se necesita contar con una escritura pública y en la que hemos visto en el paso 2, en la cual pues se debe contar con el pacto social y el estatuto del mismo. Como cuarto paso se necesita pues un comprobante de depósito por el pago de derechos registrales, en este caso son las tasas que se tienen que pagar para poder registrar nuestra empresa o la persona jurídica dentro de la SUNAT. Hay otra pregunta quizás y nos puede surgir. Está bien, ya sé la forma de cómo debo inscribirme como sociedad, pero quiero también saber de qué manera me puedo inscribir en el registro de la empresa individual, es decir, de la EIRL. Bueno, para poder inscribirse en el registro de la empresa individual de responsabilidad limitada, se debe contar con algunos requisitos fundamentales que son los documentos. En primer lugar, en este caso, se debe también contar con un formato de solicitud de inscripción debidamente llenado y suscrito, firmado. Asimismo, copia del documento nacional de identidad del representante legal, en este caso, del gerente o titular de la empresa. Y asimismo, pues, es necesario contar con la escritura pública otorgada por un notario, por cierto. Y como cuarto requisito necesitamos también contar con comprobantes de depósito de pago de los derechos registrales, en este caso, que son las tasas. Muy bien. Es importante entonces, estimados jóvenes, tener en consideración estos pasos. Por otro lado, vamos a ver el siguiente paso, el paso número 4. ¿Qué debemos de considerar en el paso número 4? Bueno, esto ya consiste la inscripción en el registro único de contribuyentes, es decir, la obtención del RUC. ¿Dónde? En la SUNAT. Ahora, la pregunta es, ¿qué necesito conocer sobre el RUC o el registro único de contribuyentes? Bueno, es importante recalcar que el RUC es un registro que contiene información del contribuyente, por ejemplo, mis datos de identificación, mis actividades económicas, mi domicilio fiscal, así como los tributos a los que me encuentro afecto, entre otros datos. Es importante entonces contar que el número de RUC me lo van a otorgar de manera gratuita o en su defecto también es necesario mencionar que va a ser de manera inmediata, ¿cierto? Y por aquí nos podemos preguntar, ¿qué se necesita saber antes de la obtención de los RUC? Bueno, si tengo ya mi empresa o deseo iniciar una nueva empresa, requiero saber algunos documentos que se debe presentar a la SUNAT para que nos pueda otorgar el RUC o para poder inscribirse ante las oficinas de SUNAT. En primer lugar, debo tener en cuenta si soy persona natural o soy persona jurídica. En este caso, ¿qué tipo de organización está formado? Es decir, cuando hablamos de persona jurídica.
En segundo lugar, debo conocer el tipo de régimen del impuesto a la renta al cual se acogerá la empresa que estoy creando. Por cierto, debemos de considerar entonces estos elementos. Ahora, pues es necesario también mencionar los tipos de regímenes a que me puedo acoger, por supuesto. Podemos acogernos, por ejemplo, al nuevo RUS, también al régimen especial del impuesto a la renta en la red o al régimen general del impuesto a la renta. Estos regímenes es necesario que podamos conocer para poder incorporarnos en una de estas. Muchas gracias por haber participado de esta sesión. Bueno chicos, les espero en nuestras sesiones en vivo a través de Zoom, en la cual estaremos ampliando cada uno de estos 6 temas que hemos estado visualizando en esta oportunidad.